Perú sobrepasó el millón de personas infectadas de COVID-19 luego de 10 meses del primer caso detectado. Sobrepasó el millón de personas infectadas de COVID-19 el Perú. Esto después de 10 meses, le repito, del primer caso detectado. El Ministerio de Salud de Perú reportó este martes 1,678 nuevos casos de COVID-19. Con estas cifras, el país alcanzó el 1,153,000 total de casos desde el inicio de la pandemia. 1,153,000. Las autoridades sanitarias también reportaron 45 nuevos fallecimientos por causas relacionadas al coronavirus, por lo que la cifra total de muertes aumentó a 37,218 muertes por COVID, por supuesto. A partir de este momento le pido que me acompañe con la etiqueta ConcluCovidMX. El hashtag es ConcluCovidMX. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando para hablar sobre México, que va a ser el país en el que nos vamos a concentrar más adelante aquí en el programa. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluCovidMX es la etiqueta. El médico que atendió a aquel primer paciente en Perú y la técnica en laboratorio que le practicó la prueba que confirmó el diagnóstico, continúan trabajando. Ninguno afortunadamente se ha contagiado del virus hasta el momento. Jimena de la Quintana conversó con ellos mientras las cifras de contagios vuelven, como le decía, a incrementarse en el país, según los últimos reportes del Ministerio de Salud. Ponga atención a esta pieza. Yo no siento miedo cuando veo pacientes, porque el miedo sería un sesgo y no es mentir, no sé por qué no siento miedo. Yo sí sé que mi carrera es peligrosa. Yo sé de que podría tener un accidente que pueda costarme, infectarme, enfermar y morir. Siempre lo he sabido desde que era estudiante. Por lo tanto, yo ya perdí el temor a la muerte hace mucho tiempo. Las cifras tienen nombres para Manuel Espinosa e Isabel Fernández. El millón de infectados que ha alcanzado Perú no está representado en líneas o curvas. Para ellos son los rostros de las personas que han atendido y por las que han trabajado incansablemente desde el 6 de marzo, cuando se conoció que el primer peruano había dado positivo al COVID-19. Para anunciar que hemos diagnosticado el primer caso de coronavirus. El doctor Espinosa atendió a ese paciente. No era yo quien debía haber ido a su casa, era otro colega. De ese núcleo, ese único caso, han habido varias generaciones de contactos. Y al final hemos llegado hasta la 5ª generación de contactos, ¿no? Con gente infectada, incluso con un fallecido de ese grupo. El doctor Espinosa e Isabel visitaron al primer paciente. Isabel le tomó la prueba que confirmó que era portador del virus de COVID-19. El doctor Espinosa lo evaluó y le prescribió tratamiento. Isabel recuerda que el doctor Espinosa, siempre con una sonrisa, le daba ánimos camino a la casa de su primer paciente. Y el doctor se reía y me decía, ya nos tocó, bueno, acá estamos, lograremos tomar las muestras, lograremos hacer lo que tenemos que hacer y con fe salimos. Era marzo y entonces no se imaginaban que el país llegaría al pico de la pandemia en agosto y se convertiría en el segundo con más muertos en el mundo por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Estamos con el aumento de casos todavía a un nivel que nos preocupa a todos. Durante la pandemia, el doctor Espinosa ha atendido a más de 1,000 pacientes. Él e Isabel nunca se contagiaron de COVID-19. Acompañamos a Isabel a hacer una de las más de 1,500 pruebas que hasta el momento ha realizado para detectar el virus. Por favor, mire, estamos viendo para su casa, pero... Isabel hace 3 pruebas en esta casa. Es viuda hace 17 años y tiene 2 hijos, uno de 20 y otro de 21 años. En esta vez que llegó la pandemia, yo dije, no, Dios me guía, Dios me ayuda con todo lo que he pasado. Ya creo que una vez más. Isabel ha metido más de 1,500 tubos de ensayo con muestras tomadas a frascos como este y se ha cambiado la misma cantidad de veces los trajes protectores y las mascarillas que desecha tras cada prueba. Ya de acá también me cambio otra nueva. Perú mantuvo una extensa cuarentena de más de 100 días y cerró sus fronteras desde marzo hasta octubre. Pese a las medidas adoptadas por el gobierno, al final de aquel mes, el país acumulaba más de 900.000 infectados. Sí, muy cansado en unas ocasiones, a veces deprimido, a veces frustrado, pero las llamadas telefónicas constantes de personas que pedían apoyo,
ayuda, por favor, ayúdame, por favor, ¿cómo puedo hacer para internarme? Por favor, un ventilador, por favor, oxígeno. Entonces, era muy agotador y frustrante cuando tú sabías que no había nada que hacer. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima. Gracias a Jimena. Y mire, el coronavirus ya está en todo el mundo y en todos los continentes del planeta, después de que la pandemia llegara a la Antártida. ¿Quién se lo iba a imaginar, no? Hasta la Antártida. Hasta ahora el único territorio libre del virus. Bueno, era el único. El brote afecta al menos 36 personas y se registró en una base militar chilena, ¿sí? Justamente Chile ultima los detalles para empezar ya con la vacunación. Las primeras dosis podrían llegar esta misma semana. Así nos lo informa Christopher Ulloa en este reporte. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Claro, el Ejército de Chile ya lo confirmó. Se registraron al menos 36 casos de coronavirus en la base militar Bernardo O'Higgins de la Antártica chilena. 26 son conscriptos que pertenecen al Ejército y otras 10 personas que estaban realizando labores de mantención y que pertenecen a una empresa externa. Sin embargo, lo que ya han informado desde el Ejército chileno es que todas las personas se encuentran en buenas condiciones de salud, ya fueron evacuadas de la base en la Antártica chilena y fueron derivadas al territorio del continente chileno, donde se encuentran en buenas condiciones de salud y de momento ninguno ha presentado ninguna gravedad relacionada al COVID-19. Sin embargo, es una situación que preocupa. La Antártica era el único continente hasta ahora que se había mantenido libre del coronavirus. Sin embargo, hoy eso ya no es así. Una situación que, por supuesto, mantiene preocupadas a las autoridades, sobre todo ahora, con el aumento de los casos de coronavirus. Todavía estamos a la espera de la llegada de las vacunas de Pfizer. Hay que recordar que el presidente Sebastián Piñera ya adelantó que las primeras 20.000 dosis van a llegar durante esta semana. Sin embargo, hasta ahora eso no ha ocurrido y desde presidencia y del gobierno, de momento no se ha querido dar ningún antecedente ni ninguna información más al respecto. Seguimos a la espera y esperamos también que para mañana o ya el jueves podamos tener algún tipo de novedad respecto a la llegada de estas vacunas y que va a comenzar con la inoculación de 10.000 profesionales de la salud y también personas de los grupos de riesgo. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile. Gracias a Christopher Ulloa. En la carrera contra el coronavirus, Argentina optó por la vacuna rusa. Este martes despegó en Buenos Aires el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá las primeras 300.000 dosis del fármaco desde Moscú. Ignacio Grimaldi nos tiene los detalles de este primer vuelo. Hoy en Argentina comenzó la misión Moscú, la operación en la que el país traerá de Rusia 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V. El vuelo partió en la tarde de este martes desde Buenos Aires y está previsto que regrese en la mañana del próximo jueves 24 de diciembre. Todo lo que suceda luego del arribo al país de las primeras vacunas es hasta ahora incierto. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud de Argentina todavía no informó qué es lo que se hará con las vacunas, dónde serán conservadas una vez que lleguen al país y lo más importante, todavía Sputnik V no posee la aprobación de las autoridades sanitarias de Argentina. Ignacio Grimaldi, CNN, Buenos Aires. Por cierto, con respecto a Argentina, le digo que Argentina autoriza el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Esto es información de último momento. Argentina autoriza el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Así se están dando las cosas con el tema de las vacunas. En todos los países siempre se plantean preguntas como ¿quién se vacunará primero y quién no se vacunará? En Colombia los venezolanos indocumentados se quedan fuera del plan de vacunación, porque vacunarlos sería, según dice el presidente Iván Duque, un llamado a la estampida en la frontera. Fernando Ramos nos amplía esta información desde Bogotá. Hay polémica en Colombia por el anuncio del presidente Iván Duque de que no se aplicará la vacuna contra el COVID-19 a migrantes venezolanos que estén de forma irregular o indocumentados en el país. Esto a propósito del inicio de la campaña de vacunación masiva en febrero de 2021 y que comenzará con los médicos, el personal de salud y adultos mayores de 80 años en todo el territorio nacional. Colombia es un país de 45 millones de habitantes y el gobierno ha dicho que hasta el momento hay garantizadas 40 millones de dosis que alcanzan para 20 millones de personas y que su prioridad son los nacionales.
los venezolanos que estén en Colombia y que estén de forma legal, que tengan su estatus definido, pues tendrán acceso a la vacuna, es lo que ha dicho el presidente Iván Duque. Sin embargo, hay voces desde la oposición, también desde la academia, que han dicho que es antiético, que podría constituirse un acto discriminatorio no dar la vacuna a toda la población venezolana que esté en Colombia, y que esto podría contribuir incluso a que la enfermedad siga su curso y su contagio masivo en todo el país. Así que esto está apenas empezando. Hay que esperar a ver cómo continúa la adquisición de vacunas por parte del gobierno y si finalmente se va a aplicar o no a toda la población, tanto de colombianos como de venezolanos regulares o irregulares que estén en territorio nacional. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. En México ha habido retrasos en el plan de vacunación después de varios reajustes en el calendario. Se espera que las primeras dosis lleguen este miércoles desde la planta de Pfizer en Bélgica. Krupskaya Liz tiene lo último sobre estos reacomodos en la logística de la vacuna. Tan pronto como el miércoles llegarán las primeras dosis de la vacuna Pfizer a México. Así lo anunció el canciller Marcelo Ebrard. Mañana ya está aquí en México. Entre el día de mañana y el último día de enero, México va a recibir, es lo que nos confirman ahorita, 1.417.659 dosis. 1.417.659 dosis. Empezando mañana. Respecto a la nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido, las autoridades sanitarias señalaron que le están dando seguimiento, pero que mantienen sus vuelos desde y hacia Europa. El 14 de diciembre, las autoridades del Reino Unido informaron que se había identificado una nueva variante de este virus SARS-CoV-2. Y los primeros casos de la variante son desde septiembre de 2020. Este es un elemento importantísimo. El Reino Unido, el gobierno lo informó el 14 de diciembre, la variante procede al menos desde septiembre. Y es probable que ya circule en múltiples lugares del mundo. Entonces, en este momento, la Organización Mundial de la Salud recomienda para todos los Estados miembros de esta organización no cerrar vuelos procedentes. Otro de los temas que ha generado polémica es un artículo del New York Times en el que se afirma que el gobierno habría tergiversado los datos sobre la gravedad del coronavirus en la capital, retrasando por 2 semanas la aplicación del semáforo rojo, es decir, de máxima alerta. El subsecretario de Salud negó estas afirmaciones. Escuchemos. Desafortunadamente no, yo creo que hay varios hoyos de información en ese reportaje. Indudablemente tomaron información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo. Entre las múltiples imprecisiones de esa nota incluye una visión de que la jefa de gobierno va por su cuenta y el gobierno federal va por su cuenta. No es así. Afortunadamente, en el caso de la región metropolitana, podemos, en parte por la cercanía física, en parte por ser la zona más poblada de la ciudad, del país, podemos trabajar conjuntamente. En ese mismo tenor se pronunció la jefa del gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. En tanto, la periodista que escribió el reportaje a través de su cuenta de Twitter presentó los documentos oficiales en los que basó su investigación. Este martes se informó que la capital del país tiene una ocupación hospitalaria general del 85% y que continúan arribando personal sanitario desde distintas entidades hacia la capital con el fin de apoyar la ampliación hospitalaria con la que se busca hacer frente a la emergencia. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México.